Les doy la bienvenida a esta mesa número 6, titulada Experiencias, Formación y Subjetividad. Mi nombre es Alejandro Basiliades, soy profesor del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a compartir este ámbito de intercambio y de presentación de producciones. Estamos un poco demorados con el inicio, así que lo que les voy a pedir es que seamos cuidadosos con el uso del tiempo. Les voy a proponer que vayamos en el orden que tenemos en el programa, que me parece que es la organización más sencilla para todos nosotros. Y les voy a proponer también que nos ciñamos a una presentación de entre 10 y 12 minutos, ¿sí? Cuando sean los 10 minutos, a mí me toca un rol antipático, que es el de avisarles que les queda un máximo de 2 minutos para que vayan cerrando la presentación, ¿sí? La tarea de moderador que me pidieron también tiene que ver con eso, y eso de alguna manera también es lo que posibilita que todos contemos con igual cantidad de tiempo para hacer nuestra presentación, ¿sí? Así que de antemano les agradezco por el cuidado del tiempo. Vamos a comenzar entonces con la primera presentación a cargo de Alba Blandón, que se titula Cultura escolar y profesionalidad pedagógica en los trayectos biográficos profesionales de los maestros de la subregión norte de Antioquia. Alba. Buenos días, Alba Mary Blandón de la Universidad de San Buenaventura. Hago parte del proyecto del Centro de Pensamiento Pedagógico y en este ratico, como nos estaba diciendo Alejo, voy a presentarles un poco lo que hemos encontrado en la subregión norte de Antioquia respecto a lo que en el proyecto macro se ha denominado cultura escolar y profesionalidad pedagógica en los trayectos biográfico-profesionales de los maestros de esta subregión. Mari. Un poco para contextualizar, el Centro de Pensamiento, que tiene lugar desde 2017, es un espacio que promueve la reflexión en torno a la educación y la escolaridad en todo el departamento, de conceptos que resignifiquen la coherencia entre las necesidades de los territorios con las particularidades de los contextos y los establecimientos educativos, promoviendo la investigación como eje fundamental precisamente para la reconfiguración o reconstrucción de las políticas educativas en el departamento. Del proyecto les estaba diciendo que yo acompaño a la subregión norte. En esta subregión participan 3 municipios, Santa Rosa de Osos, Entre Ríos y Yarumal, y participan 6 instituciones educativas de esa zona norte. En el proyecto participan 21 maestros, 4 de ellos son directivos docentes, 14 son maestros, se recogieron 16 narrativas, aunque solo se hizo el trabajo con 15 de ellas. Se hizo un foro educativo, se recogieron 7 fotonarrativas y 5 encuentros, 6 con el del foro educativo. Quiero comenzar con una cita de Daniel Suárez, que plantea que gran parte del aparato teórico y metodológico con el que la investigación educativa convencional interviene sobre la escuela y sus actores se orienta a cubrir necesidades externas, más vinculadas a la administración de sistemas de enseñanza que a informar la recreación de comprensiones pedagógicas que tienen lugar en el mundo escolar y como protagonistas principales a sus docentes. ¿Por qué quiero empezar con esta cita? Porque resulta que dentro de la presentación que les voy a hacer, que es solo una aproximación a eso que consideramos pertinente en el proyecto,
que es la cultura escolar y la cultura profesional en cada una de las subregiones de Antioquia. En el caso de San Buenaventura, que está acompañando Norte, pues en principio intentaré hacer una pequeña diferenciación entre esos dos conceptos, profesionalización y profesionalidad del ser maestro, luego una aproximación a la profesionalidad pedagógica en la subregión norte a partir de las culturas profesionales expuestas por Hargreaves, retomadas por Bolívar y por Invernon, y en un tercer momento digamos un poco de la discusión que se plantea en torno a lo que se encontró en las narrativas que denominamos objetivación de la práctica, rutinización e idealización. Profesionalización y profesionalidad, un poco la diferencia. Digamos que el tema de la profesionalización, o por lo menos los documentos y los trabajos que nosotros revisamos, apuntan precisamente a cómo es que se profesionalizan los maestros, a cuáles son los criterios de calidad, a cuáles son, digamos, esas rutas de profesionalización que tienen lugar en un proceso formativo dentro de unas instituciones específicas. Para el caso de Colombia hablamos de escuelas normales y luego facultades de educación, que ponen, digamos, en evidencia un saber científico de unos maestros. Retomamos un poco Spencer, el origen de las profesiones, Invernon, que habla precisamente de la complejidad y de la difícil tarea de enseñar, Araceli de Tesanos en el trabajo Camino hacia la profesionalización, y Bautista, la profesionalización docente en Colombia. Acá quiero hacer una salvedad, y es que cuando hablamos de profesionalización, pues efectivamente hay profesionales docentes que cumplen con esos criterios para poder ejercer su profesión, y eso de entrada les da, pues, como por ejemplo en Colombia en el sector público, la opción de presentar un concurso de méritos para poder ocupar una plaza y ejercer su labor docente. Esa es una cosa. La otra parte que nosotros estamos mirando es el asunto de la profesionalidad, que se aleja un poco de esa, digamos, esa tarea estandarizada de cumplir ciertos criterios, ciertas listas de chequeo, y que habla precisamente de la acción real de los maestros en las aulas de clase y en las instituciones educativas en los diferentes contextos del departamento. Por lo tanto, retomamos a Liud y Antelo con los gajes del oficio, a Daniel Suárez con docentes narrativa e investigación educativa, y Antonio Novoa, que habla de la formación de profesores construida dentro de la profesión. ¿Sí? Digamos que esta es una diferencia que nosotros queremos marcar, pues, como dentro del proyecto. Una cosa es hablar de profesionalización, lo que nos pone en el mismo lugar, digamos, a todas las personas que estudiamos una profesión, y la profesionalidad lo que determina el accionar real, práctico, experiencial de cada sujeto en el caso particular, en el aula de clase, en la institución educativa, en el contexto en el que se desempeña. Vamos ahora a hablar de una aproximación a la profesionalidad pedagógica en la subregión norte de Antioquia, y les había dicho que tomamos como referencia las 4 culturas profesionales que propone Hargreaves. Hago la salvedad que, digamos, que para acercarnos un poco a lo que es la profesionalidad pedagógica, nuestro punto de partida fue precisamente hablar de las culturas profesionales que propone este autor. Sin embargo, pues lo que nosotros nos encontramos en las subregiones es que es muy difícil hablar de un dominio predominante de alguna de estas culturas en la subregión norte, porque están interrelacionadas, es decir, no se pueden manejar de manera independiente. Solo en términos metodológicos nosotros hicimos esa separación,
pero es imposible hablar de que los maestros del norte se encasillen en una cultura balcanizada o se encasillen en una cultura individualista o en una colegiada o en una colaborativa, ¿sí? De hecho, el ejercicio que nosotros hicimos fue atravesarlas por las dimensiones de la profesionalidad propuestas desde el macroproyecto, que son la académica, la experiencial, la social y la institucional. Y como pueden ver en la gráfica, la institucional y la académica son las dimensiones que están presentes en todas las culturas profesionales. Ahora, para hablar de cómo se manifiestan o por qué nosotros decimos que esas culturas están atravesadas por esas dimensiones, o que mejor en esas dimensiones se manifiestan ciertas culturas o dan pie para hablar de ciertas culturas, nosotros, Mariana, devuélvete, nosotros lo que hicimos fue hacer un ejercicio de inteligibilidad desde las culturas hacia las dimensiones y de las dimensiones hacia las culturas. De ese ejercicio sacamos una matriz de análisis con esos descriptores que los ubicamos en cada una de esas dimensiones. Insisto, es solo un acercamiento a lo que nosotros hemos encontrado en la subregión norte, porque precisamente en ese ejercicio de inteligibilidad el primer paso es el acercamiento causal, ¿cierto? El cruce causal. Falta el hermenéutico, que tiene que ver con cuando se le haga devolución a los maestros del departamento, cómo ellos van a apropiar toda esta información que nosotros tenemos. Y en el tercer momento, que les decía, el acercamiento de pronto a lo que nosotros podemos discutir respecto a la profesionalidad pedagógica en norte, nos encontramos con el asunto de la objetivación de la práctica, objetivación que se ve en dos sentidos, en un sentido de rutinización y en un sentido de idealización. La rutinización, retomamos a Giddens, para Giddens es fundamental una rutina en la escuela, son reiterativas las acciones que se realizan en las instituciones educativas, aparte porque generan en los autores, en los actores, no solamente los maestros, sino los directivos docentes, también los estudiantes, la comunidad educativa en general, cierta prescripción a lo que va a pasar. Los padres de familia, por ejemplo, no están en la escuela directamente, pero ellos saben lo que pasa en la escuela, ¿cierto? O se hacen una idea de lo que pasa en la escuela. Entonces, el asunto de la rutinización permite precisamente eso, que haya cierta claridad, que haya cierta tranquilidad, como lo menciona Giddens, cierta seguridad ontológica de los que están participando de los procesos en la escuela. Y el asunto de la idealización, siguiendo a Bourdieu, hay una idealización de las prácticas, hay una idealización de la imagen del maestro, hay una idealización de la institución educativa que pensamos que tiene que ver mucho con precisamente procesos institucionalizados, pues venimos de formarnos en instituciones educativas donde hay un deber ser de una profesión y esa es la idea generalizada que se va a los territorios. Y a modo de cierre, en lo poquito que les quería compartir, pues como de la experiencia que llevamos en Norte, precisamente se presenta la profesionalidad como una confrontación entre los discursos que se tienen en las universidades y el actuar o el accionar real de los maestros en territorio, y lo que les estaba diciendo, atravesar esa profesionalidad pedagógica por esas dimensiones y esas culturas, lo que deviene es una imagen del maestro, de la misma institución, que hay que, digamos que ellos potencian, porque es lo que define de alguna manera la identidad, no solamente de ellos, sino de las instituciones donde ellos laboran. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba.
Los invito entonces a Federico Agudelo Torres y Marlon Vanegas Rojas a presentar su trabajo Cultura Escolar y Resiliencia, una oportunidad de repensar el quehacer profesional del maestro en el Bajo Cauca antioqueño. Oíste, que bulla tan tesa. Yo no sé si ustedes me escuchan. ¿Sí me escuchan? Es que yo escucho como mucha gente por allá. Bueno, voy a intentar hablar un poquito duro, aparte pues de tener micrófono, como para que sí me puedan escuchar. ¿Listo? ¿Le pongo un poquito? Sí. Hey, ¿se le puede poner un poquito de volumen? Es que hay alguien que está hablando más duro. ¿Algún botón que diga volumen? Hola. Listo. Buenos días. Bueno, el profesor Marlon y yo somos docentes de la Universidad Católica Luis Amigó. Trabajamos con el Centro de Pensamiento Pedagógico y les vamos a evidenciar, digamos, algunos pequeños hallazgos del trabajo de investigación que hemos desarrollado en la zona del Bajo Cauca antioqueño. Vea, antes de iniciar con la presentación, quiero que sepan que en los informes de posconflicto, la zona correspondiente al Bajo Cauca antioqueño es una de las zonas más violentas hoy en Colombia, lo cual implica que ser profesor en un lugar violento, en un país violento, tiene que tener unas condiciones y unas características muy particulares. De antemano, felicitaciones a los profesores que nos acompañan y trabajan en aquella zona. Para nosotros, investigadores, es relativamente cómodo viajar, quedarnos 2 o 3 días, hacer algún trabajo de campo, pero ustedes que están allá 7 días a la semana, 24 horas al día, pues felicitaciones. Venga, yo quiero que levanten la mano los profes que habitan en aquella región, que creo que son unos héroes tenaces. Listo, felicitaciones. Quiero iniciar presentando el objetivo general. El objetivo dice comprender la cultura profesional pedagógica de los maestros a partir de los relatos de experiencias relacionadas con sus trayectos biográfico-narrativos. Si es verdad, como dice Melik, si es verdad que cada uno de nosotros somos la totalidad de las historias que contamos, Dios mío, en serio que tenemos muchísimas historias para contar, empezando por aquellas que queremos contar y por aquellas que no contamos, pero no por no contarlas son nuestras historias. Yo no los conozco a ustedes, es la primera vez que los veo, pero sé algo, cada uno de ustedes ha hecho cosas en la vida que no las va a contar a nadie. Tal vez eso sea lo único que es suyo, usted muere con eso. En términos de narrativa, quiero que pensemos la pregunta que se hace George Steiner en el texto de Lecciones para Maestros. Quiero que pensemos en esta pregunta: ¿qué hay en el alma de un hombre para elegir ser profesor hoy? Le repito, ¿qué hay en el alma de un sujeto para elegir ser profesor hoy? Vamos a complicar la pregunta. ¿Qué hay en el alma de un sujeto para elegir ser profesor en una zona particular? O sea, no sé si el destino, el azar, la necesidad, la esperanza que escuché por aquí, pero tiene que haber un millar de asuntos dignos de ser narrados, pero también muy dignos de ser callados por aquel que no quiere decir su palabra. Dale. Las técnicas para la generación de datos fue narrativas, fotonarrativas y cartografía escolar. No me voy a demorar aquí pues por obvias razones. Esta es una de las narrativas. Las relaciones que establece el sujeto para consigo mismo y las relaciones que establece el sujeto para con todos aquellos que constituyen su otredad terminan siendo también la piedra angular de la postura que asume este sujeto frente al mundo. Yo no sé cómo será trabajar en estas realidades, pues yo voy, los profes me entregan la foto, me dan algunas narrativas, pero la postura que asume el sujeto frente a ese mundo de complejidades. Para invitar a Brunner, muchachos, nosotros narramos las vicisitudes de la vida y por vicisitudes no se entiende solamente asuntos peyorativos, también narramos aquellos asuntos de heroísmo vital.
Los profes nos cuentan de 2 inundaciones al año en la zona del Bajo Cauca, pero hay algo muy curioso: no importa que sea una zona violenta, no importa que hayan inundaciones, no importa que tengamos escuelas sin puertas, la escuela no para. O sea, es curioso, los comerciantes se van, algunos cultos religiosos van, se quedan unos tiempos y desaparecen, pero la escuela persiste, se queda ahí. Quiero que resemanticen la pregunta: ¿qué hay en el alma de un sujeto para quedarse y decir, vení, yo quiero ser profe? Esta foto, qué pena, es un chaleco que los profesores denominan chaleco salvavidas, y se llama salvavidas porque en serio que salva las vidas. Es decir, no es de material pues, impermeable, de piscina, sino que como hay algunas zonas tan complejas, en algún momento se tuvieron que sentar a dialogar los de un bando, los de otro bando y los de la escuela. Diseñaron el chaleco, entonces hay que vestirlo para poder ir a determinadas zonas. De hecho, no creo que pueda tener un mayor nombre o más efectivo que chaleco salvavidas. Y la tercera es una foto, ustedes ven, venga, solamente por chismosear, lo más importante de una fotografía no es la forma, ni el color, ni los megapíxeles que tenga, sino lo que la fotografía evoca, la palabra que te regala, el sentir que te permite experimentar una sensibilidad frente a aquel otro que no sos vos. Dale. Esta es una foto narrativa. Yo quiero que lo piensen en términos de investigación. Yo lo cuento y ni siquiera es mi voz, es la voz de los maestros de la zona. Yo no soy conocedor de fútbol, pero quiero que lo piensen en términos de investigación. Adela Cortina, en Ética de los Mínimos, plantea que nos hagamos preguntas iniciando con ¿cómo es posible que? Con esta fórmula, ¿cómo es posible que? Y las preguntas que se vengan son detonantes. ¿Cómo es posible que en un país tan futbolero esto sea una cancha de fútbol? Yo no sé nada de fútbol, pero tampoco sé de arquitectura. Acá queda una portería y acá queda la otra. Es como una V o como una L. Es decir, el arquero de este equipo no ve al arquero del otro equipo. De manera que el jugador más importante de la cancha no está en la cancha. Se para acá y entonces dice, ahí vienen. Entonces ya ellos saben que vienen. Pero esto no es impedimento. Seguimos jugando fútbol y seguimos siendo un país futbolero. No quiero que lo piensen en términos de una simple narración, quiero que lo piensen en términos de una historia de vida que amerita ser narrada, que amerita ser pensada, y en tanto la pensamos, amerita ser reconstruida. No importa que tengamos una cancha así, jugamos todos los días. Tal vez cuando vean una cancha plana terminen diciendo qué tan aburridor. Yo veo al otro, cuando tal vez el misterio es precisamente no verlo. Dale, profe. Esto es una cartografía realizada por uno de los docentes. Les repito, quiero que pensemos no mi palabra, porque si quieren leer mi palabra, pues para eso, no sé, hay publicaciones, los escritos. Quiero que pensemos la palabra y la voz de aquellos que están allá, que terminan siendo el objetivo primordial del Centro de Pensamiento Pedagógico, los maestros. Este es un dibujo de los maestros sobre una cartografía, digamos una ubicación geográfica, digamos muy primaria del lugar donde queda la escuela. Ven pues que es el río Cauca y me voy a permitir leer porque sé que de allá no logran ver muy bien. Dice Iglesia Evangélica, Acción Comunal, Panadería, Escuela. Y aquí dice billar, billar, cantina, 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 billar, cantina. Lo cual implica que los niveles en los que se puede ver permeada la escuela por el asunto de la vida son sencillamente la evidencia de que la vida misma también va al aula escolar. No podríamos pensar como en una escuela burbuja, más bien la pregunta, como dice Eduardo Terrén, el buen pensador español, ¿qué de todas las cosas del mundo son dignas de ser llevadas a la escuela? ¿Y qué de aquellos asuntos que habitan el mundo de la vida son dignos de ser olvidados, pero no esa memoria que es lo antagónico, perdón, no ese olvido que es lo antagónico a la memoria,
sino ese olvido que se convierte en la esperanza de no repetición. O sea, no estamos hablando de un olvido para olvidar, sino un olvido para deconstruir aquellos asuntos que en algún momento nos causaron algún mal, alguna tristeza. Dale. Como les dije al inicio, sí es verdad que nosotros no somos solamente las cosas que nos pasan, sino las cosas que narramos. ¿Cuántas de las cosas que narramos no son las cosas que nos pasan, sino aquellas cosas que hacemos propias? Y en tanto las hacemos propias, se convierten en narración. Dale, porfa. Quiero que pensemos en este dato. Este dato va obviamente vinculado con lo que les acabo de decir. Estos datos son del 2017-2018. Para el 2018 habían matriculados en Colombia un promedio de 12.500.000 habitantes, estudiantes en educación básica y media, 12,5 millones de estudiantes y cerca de 500.000 profesores. Muchachos, estoy hablando de 13 millones de sujetos. Quiero que piensen cuántas historias se pueden tejer, cuántas historias se pueden imbricar en un momento histórico donde tenemos 13 millones de personas compartiendo todos los días. ¿Cuántas de esas historias las pensamos? ¿Cuántas de esas historias ni siquiera nos damos cuenta que están ahí, pero no por eso dejan de ser historias? ¿Y cuántas historias realmente terminan siendo sistematizadas? Le voy a dar la palabra a mi compañero. Muchas gracias, es que estoy muy rápido. Bueno, tengo 2 minutos no más. Por favor, la siguiente. Uno de los hallazgos en nuestro trabajo con los maestros en el Bajo Cauca tiene que ver con la resiliencia. Cuando yo como psicólogo quiero tomar una posición crítica sobre el asunto, primero soy maestro, soy educador y quiero dar una perspectiva educativa a la resiliencia. Hay mucho estudio, mucha investigación sobre eso, desde la psicología. Se ha entendido como la capacidad de salir avante ante la adversidad, ¿cierto? Es un término que surge de la física cuando nosotros hablamos que los cuerpos, por ejemplo, un resorte, yo lo estiro y vuelve a su, ¿cierto? O cuando en la metalurgia hablamos de aquellos objetos que han sido sometidos, por ejemplo, a temperaturas muy altas y no sufren ningún... Pero cuando vamos a hablar del maestro propiamente, en el minuto que me queda, yo quiero hablar... Si pasamos aquí, vamos a hablar de escuelas resilientes, de maestros resilientes, pero aquí yo quiero hablar de la resiliencia como una cualidad humana. Cuando la psicología de alguna manera ha planteado la resiliencia como una capacidad, ahí vamos a empezar a cuestionar cuando decimos si es una capacidad, es un asunto que no tiene todo, que no todas las personas tienen. Y ya empezamos a filtrar, a categorizar y a decir, unos tienen resiliencia y otros no. Es más, se puede medir según la psicología, pero cuando nosotros hablamos, vamos a hablar desde el punto de vista pedagógico, desde el trabajo educativo y desde el punto de vista político, la educación es política por naturaleza, vamos a hablar de esa dimensión, de esa cualidad que tienen los seres humanos para hacer de la realidad que vamos a hablar. Cuando yo tengo la posibilidad de analizar críticamente lo que me pasa, de mirar ese contexto, el profesor lo decía ahorita, no es lo que me pasa, sino lo que yo hago con lo que me pasa. Cuando yo tengo la posibilidad de reflexionarlo y de cambiarlo, de transformarlo, como lo han hecho muchos de los maestros, ¿cierto? En el ejemplo que dábamos ahorita de la voz de ese maestro que habla de la escuela como un lugar de la alegría, un lugar del juego para los niños. Y para terminar, hay un señor Cortés que habla, vamos a los tres, para terminar con estos. Él plantea la resiliencia desde 3 praxis. La praxis biológica o neurológica, que tiene que ver con el hecho de tener unos esquemas, vamos a hablar desde lo cognitivo, yo me atrevo a hablar de lo emocional también, cómo hay unos esquemas que de alguna manera yo voy a utilizar para entender, para analizar y para interpretar eso que pasa en mi contexto y lo que me pasa a mí. Cuando hablamos de la praxis biopolítica, vamos a hablar de ese cuidado por el otro. Cuando nosotros de alguna manera estamos siempre siendo nosotros por esos estudiantes que somos. Y la última, la praxis educativa, que tiene que ver
desde Paulo Freire con una transformación desde la esperanza. Muchas gracias a ambos. Gracias también por el cuidado respecto del tiempo. Continuamos ahora con la presentación de Paula Andrea Acevedo Toro, titulada Relación entre heteronorma, no conformidad de género y experiencia escolar. Buenos días. Bueno, espero hablar tan duro como Alejandro. A ver, hoy les traigo, pues en este poco tiempo, les traigo unas experiencias que yo he tenido frente al trabajo de mi tesis doctoral, pues que todavía no es tesis, apenas estoy empezando. Entonces, les comparto algunas narrativas o algunas experiencias de personas no conformes con el género. Durante el Congreso nos han hablado mucho de equidad, de igualdad, ¿cierto? Pero vemos que todavía la equidad, la igualdad, está como en desnivel frente a la no conformidad de género. ¿Qué es la no conformidad de género? Son estas personas no que están en desacuerdo con su género, sino que no corresponde, o sea, su deseo no corresponde con el género esperado socialmente, que hoy denominamos personas transexuales o transgénero. Entonces, vemos que el sexo es lo asignado pues, por la naturaleza, pero el género es construido socialmente, o sea, también estamos hablando acá de una construcción política, una construcción social, una construcción subjetiva. Entonces, para el trabajo, puse 3 categorías. Las categorías de análisis son la no conformidad con el género, el cuerpo y la experiencia escolar. ¿Por qué? La no conformidad con el género atraviesa estas 2 categorías. El cuerpo es un cuerpo que transita en estos cambios, es un cuerpo que también sufre y también siente dolor frente a esto que recibe en la sociedad, y la experiencia escolar pues es donde se gesta todo este dolor del género y del cuerpo. Se entiende por no conformidad de género todo desajuste entre el comportamiento efectivo y las expectativas basadas en el género socialmente asignadas de acuerdo al sexo. O sea, siempre estamos pensando que el niño tiene que actuar como niño, la niña tiene que actuar como niña, pero realmente el género es algo más maleable, que nosotros como docentes también debemos estar como dispuestos a entender estas experiencias subjetivas de los estudiantes que no corresponden con ese género supuestamente asignado, pero es construido socialmente. Frente al cuerpo, Sonderegger y Kaufman mencionan, en los cuerpos se inscribe la disputa política, o sea, los cuerpos también hablan de unas decisiones políticas y de unas decisiones heteronormativas. También están asignadas por el patriarcado, y entonces en estas decisiones políticas o heteronormativas también estamos hablando de lo que se espera en la conformación familiar. Por eso cuando hablamos de género o cuando hablamos de todas estas personas que están en esta lucha con la población o con la comunidad LGTBI, siempre los juicios son juicios de valor, juicios frente a la familia, juicios frente a lo social, frente a la moral, pero no piensan en esa subjetividad, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo en esas personas? Entonces acá les traigo un fragmento de Judith Butler que dice, ¿es el cuerpo o el cuerpo sexuado la base estable sobre la que operan el género y los sistemas de sexualidad obligatoria? O sea, la sexualidad no es obligatoria, pero el género mucho menos. ¿O acaso el cuerpo en sí es articulado por fuerzas políticas a las que les interesa que esté restringido y constituido por marcas de sexo? O sea, políticamente interesa que nosotros consigamos mantener esa heteronormatividad, o sea, eso que nos hace que se repita, que se mantenga esa constitución familiar, esos roles sociales de hombre-mujer,
o esa dominación, según lo que dice también Wittig, esa dominación del hombre frente a la mujer, pero es una dominación simplemente de roles, o sea, siempre hay como un desnivel y lo que se pretende acá no es que haya desnivel. Entonces acá les traigo entre estas experiencias, vemos toda la cantidad de sí que hay, que se señalan acá, y es lo que estas personas pensaban cuando estaban en la escuela. Son personas adultas. ¿Por qué llevé como todo el estudio a personas adultas? También soy psicóloga clínica y desde la clínica se veía muchísimo esta dificultad frente a la aceptación de lo que le sucedía a los niños. O sea, había algo que no estaba ahí como marcado, pero los profesores eran los que remitían al psicólogo. Estos niños que decían, es que a mí me gusta jugar con muñecas, a mí me gusta el color rosado, a mí me gusta ser como niña. Entonces ellos estaban patologizando lo que estaba sucediendo realmente en ese niño. Pero por eso decidí hacerlo con adultos, que ya algunos tuvieron ese tránsito, algunos no, algunos apenas están ahí. Uno de ellos falleció, entonces les traje 4 sujetos solamente. Incomprensión de lo que les sucedía. Cuando eran niños todos decían, ¿qué me está pasando a mí? O sea, a mí ¿por qué me gustan los niños? A mí ¿por qué me gusta el color rosado? ¿Por qué me castigan por jugar con muñecas? Entonces esto se generaba un conflicto interno en el niño y esto lo hacía aislarse. Sensación de ser diferente a los demás. Definitivamente yo acá no cuadro, entonces me aíslo. Entonces cuadro con las niñas, cuadro con las cosas más delicadas, entonces yo no puedo jugar fútbol porque no me gusta, o sea, se iban aislando. Deseo identificarse socialmente con su sexo para ser aceptados. Entonces muchos niños se obligaban a ser niños, se obligaban a jugar fútbol. O sea, de estos adultos cuando eran niños, se obligaban a jugar fútbol, se obligaban a tener novia ya en su adolescencia, para aparentar que estaban ajustados a la heteronormatividad, para intentar ajustarse y ser aceptados socialmente. Deseo de pertenecer al otro sexo, sí, y acá vemos cómo desde los manuales diagnósticos se clasifica, o sea, hay una clasificación denominada disforia de género, o sea, se sigue patologizando esta situación. Autorrechazo por sentirse atraído por personas del mismo sexo. Este autorrechazo definitivamente los llevó a todos a generar cuadros depresivos y ansiosos. O sea, todos los entrevistados tuvieron en algún momento de su vida cuadros depresivos y ansiosos desde la infancia. Y todos tuvieron pensamientos suicidas y algunos tuvieron intentos suicidas. Culpa, es inminente la culpa porque está atravesada por toda la religión y por todas estas costumbres judeocristianas nuestras que nos dicen que eso es pecado. La homosexualidad es pecado, la familia es papá, mamá e hijos, aunque ahora ha habido pues como un cambio frente a esto. Sensación de estar sintiendo y haciendo algo malo, o sea, se sentían no solamente culpables, sino que estaban haciendo algo malo frente a su cuerpo, frente a sus deseos, porque eran niños, y pensamientos de muerte. Con los docentes, mire que había una relación muy particular y acá quiero que nos quedemos un poquito o que nos pensemos un poco. Insultos y rechazos, miren que casi todos respondieron que no, solamente uno de 43 años respondió que sí, pero todos dijeron que no. Pero miren, señalamiento de sus docentes implícitamente, ¿con qué? Con el silencio, con la indiferencia, con que todos hacían parte del grupo, pero este no, porque le gustaban las cosas delicadas. O sea, los docentes a veces no sabemos entender eso, o sea, no entendemos eso o no nos aproximamos a esa realidad. Respeto por la expresión de género diversa, sintieron que en ningún momento se les respetó. O sea, en ningún momento ellos pudieron no ponerse falda de pronto, pero sí decir, es que a mí me gustan los niños y es que yo me siento cómodo con los niños. Les hablo de niños es porque todos hicieron el tránsito hacia lo femenino. Y asignatura de mayor malestar, miren que es ética, religión. Para este eran todos. Si se dan cuenta, este falleció.
Todos. ¿Por qué falleció? Porque en ese intento por hacer un tránsito muy solitario a lo femenino, nadie le ayudó en todo lo que se aplicó en su cuerpo. No le pudo decir a nadie y falleció. Entonces, acá, ética y religión, claro, eran asignaturas atravesadas por el pecado, atravesadas por la culpa, entonces ellos no sabían qué hacer ahí, fueron las asignaturas que le generaron mayor incomodidad y mayor exclusión. Entonces, ¿cuál es nuestra posición o nuestra misión como docentes? También entender esto y escuchar estas realidades. Con los pares hubo un poco más de aceptación, pero esta confianza con los compañeros, miren lo que sucedió acá. Con niñas, este no confió en nadie, este tampoco, pero este sí. O sea, uno de esos compañeros que estaba ajustado a lo heteronormativo, que era heterosexual, dijo de alguna manera, a mí me gustan también los niños y yo quiero experimentar. Se involucró con él, haciéndole obviamente mucho daño porque era el escondido, era una relación oculta, pero finalmente esta persona le muestra que también puede ser amado, que también puede ser querido por otros. El respeto por la relación diversa en ningún momento se vio por estos compañeros, porque de alguna manera también lo señalaban, o sea, salgamos todos, hagamos algo que se puede acomodar socialmente, pero con el no, porque es que él muestra las plumas, porque entonces él era rechazado y aislamiento. Entonces, ¿qué es la exclusión? La exclusión definitivamente marca muchas pautas que son muy tristes para el ser humano. Entonces, acá también les traigo algo de Butler. La violencia de la vida de exclusión es aquella que no se considera vida, o sea, ellos se sienten encerrados, ellos se sienten encapsulados en su realidad y por eso tienen que hacer como otros grupos porque sienten la segregación. Y en esa segregación, obviamente, movilizan malestar, movilizan muchas cosas socialmente y esos dispositivos sociales son dispositivos de desprecio, son dispositivos siempre son negativos, o sea, la mayoría de las veces esos dispositivos sociales en masa son negativos hacia estas personas, pero porque están atravesados por la culpa. Bueno, y les traigo una frase de Loana Berkins que me parece bien impactante, y es: en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Realmente ellos tienen una vida muy dura, tienen una vida muy difícil y tienen que enfrentar muchas situaciones, inclusive en su familia, que son las personas que supuestamente los aceptan. Entonces, la labor de nosotros como docentes también está en, como decía ayer Walter Cohen, también enseñar el amor, educar con el amor, porque el amor es transformador, pero el amor también muestra aceptación. Ya, ¿cierto? Ya. Bueno. Entonces pensémonos como docentes también frente a estas personas que están en un sufrimiento continuo y que necesitan también la inclusión. Bueno, muchas gracias. Bien, Ale. Muchas gracias, Paola. Invitamos entonces a Jair Bedoya Torres y su presentación titulada Habilidades para la vida en el deporte como mecanismo de transformación educativa. Muchas gracias. Hola, buen día todavía, ¿cómo están? Mi nombre es Jair Bedoya, espero les aporte en nuestro quehacer como profesionales. A mí me gustan muchas cosas, me apasionan pocas en la vida. Salto con cuerda, que es una actividad deportiva, es una de ellas. Ya les voy a contar un poco de qué se trata. Soy licenciado en Educación Física y el trabajo, como le decía Alejandro, es habilidades para la vida en el deporte como mecanismo de transformación educativa. Los objetivos es intervenir por medio del deporte y las habilidades para la vida en el mejoramiento del tejido social a partir de la escuela. Fortalecer por medio de talleres vivenciales y prácticos la cohesión y el tejido social y posibilitar a diferentes grupos educativos la adquisición y práctica de valores por medio del deporte de manera extracurricular. Una pregunta orientadora que es como el eje en lo que se basa mi propuesta es: ¿cómo una actividad deportiva como el salto con cuerda, puede una actividad deportiva como el salto con cuerda posibilitar la transformación social en contextos educativos?
Para eso tengo 3 ejes, que sería el contexto, habilidades para la vida y elementos extracurriculares. En el contexto nos vamos a ver o a encontrar con unas realidades, y es una de ellas la globalización, entendiendo esta como que nosotros en Occidente le estamos respondiendo casi que con los lineamientos que nos dan desde Europa. El currículo que nosotros tenemos acá es muy sesgado y nosotros tenemos que estar pendientes de cumplir unas guías, unas metas, etcétera, dependiendo del Ministerio de Educación, y todo eso a través de las macro políticas que más adelante los vamos a ver, pero que ellos finalmente nos dan la ruta. ¿Qué necesidades tenemos nosotros? ¿Adaptarnos a lo que ellos nos dicen o nosotros adaptarnos a las realidades que nosotros nos encontramos en nuestros contextos, en nuestra cultura, en nuestra sociedad? Habilidades para la vida. En el año 1993, la Organización Mundial de la Salud las define como: son aquellas destrezas de carácter psicosocial que posee cada individuo y que permiten desenvolverse en los diferentes contextos en que se relaciona con los demás, con sí mismo y con el entorno social amplio. La fotografía corresponde a un taller que se realizó con unos compañeros de una universidad, en el cual se buscaba trabajo en equipo, empatía, o sea, autoconocimiento, toma de decisiones, pensamiento crítico, pensamiento creativo, entre otros. ¿Qué pasa? Nosotros muchas veces nos enfocamos solamente al rol de lo que tenemos que hacer y no los hacemos pensar, no les ponemos a volar la imaginación, la creatividad, que nosotros les tenemos que hacer despertar en ellos. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros tener una educación para la vida a través de esta actividad que aborda el deporte transversal con las habilidades para la vida? Es mejorar el tejido social y la cohesión social como tal. Elementos extracurriculares: diversidad, posibilidades, intereses. Cada una de las figuras que se representa acá tiene un interés diferente, un aprendizaje diferente, unas posibilidades totalmente diferentes, y nosotros, como agentes educadores, como maestros, como formadores, como instructores, nosotros podemos transformar, llevarles a ellos ese tipo de posibilidades, fomentarlas, potencializarlas en cada uno de ellos, dependiendo que las características y los contextos en los que ellos están. ¿Cómo lo podríamos lograr? La inclusión, estado currículo, macropolíticas. ¿Aquí qué viene? El Estado como tal, lo que les decía, a través del Ministerio de Educación, macropolíticas, nos va definiendo, nos va dando unas guías, unos lineamientos, y nos va diciendo nosotros cómo tenemos que desarrollar nuestro trabajo. Y aquí hago una pregunta para una reflexión. ¿Realmente el Estado conoce qué debemos dar nosotros en el currículo? Nosotros sabemos qué debemos de dar porque el Estado nos lo va guiando, pero ¿realmente conocen ese tipo de contexto, esa realidad que nosotros nos atañe en cada uno de los puntos donde nos desenvolvemos? Ahorita nos decía el compañero anterior, la zona del Bajo Cauca, para los que residimos en el departamento de Antioquia, es una de las más conflictivas. Entonces, realmente, ¿cómo uno puede aplicar? El currículo es estandarizado para todos, y las características de las otras zonas geográficas de nuestro país, ¿qué? Los problemas que tenemos de drogadicción, los problemas de orden público, etcétera, ¿eso dónde queda? Tiene que ser igual para todos. No, devuélvete, perdón. Macropolíticas, micropolíticas. Desde el colegio, desde la escuela, tenemos el PEI, ¿cierto? Nosotros podemos, o sea, un niño tiene que aprender a sumar a los tantos años, nos dicen, y nosotros miremos cómo lo hacemos. En 2 semanas hacemos todo un proceso, el objetivo es que él sume, ¿cierto? Pero ¿en cuánto tiempo? ¿Y cómo busco yo ese mecanismo para realizarlo? Yo busco que unos alumnos míos, que soy educador físico, aprendan a saltar en cuerda, y que ha sido mi pasión y mi trabajo durante 14 años. Soy el representante de la Federación Colombiana de Salto con Cuerda ante la Organización Mundial. Pero entonces, ¿yo qué hago para que ellos lo realicen? ¿Es realizar un proceso o decirles salten y ya? ¿O esto es lo que nos dice la Organización Mundial, entonces lo tenemos que hacer? No, es buscar las alternativas y acomodarnos a ellos, a los egos, a las posibilidades, al contexto, a las características que tenemos para poderlo desarrollar. Otra forma de lograrlo, alianzas público-privadas, porque aquí entiendo la educación no solamente como la escuela, sino la educación formal e informal. Todo hace parte de la educación. Nosotros que vivimos en Medellín, tenemos que hay una educación en el metro,
Uno sabe que no transgrede la línea amarilla, uno sabe que debe esperar a que desciendan para poder ascender. Son tipos de educación totalmente diferentes a las que uno normalmente lo pensaría. Si un niño no comprende qué es la moneda como tal, el peso colombiano, ahora va a entender cómo es el dólar. Uno tiene que estar aterrizado en el contexto en el que uno se desenvuelve con este tipo de comunidades. Pásala, por favor. Salto con cuerda, como les decía, el trabajo de una especialización que realicé en gerencia de proyectos fue habilidades para la vida como reto empresarial y lo ponía como salto con cuerda. Las figuras que aparecen acá son deportistas que ya ahorita los vamos a ver porque va a romper el protocolo y ahorita les voy a pedir a los compañeros de esta primera filita si me colaboran porque no sabía cómo iba a ser el espacio. Vamos a hacer una demostración de 1 minutico, 2 minuticos máximo para que ustedes comprendan de qué es esto. Yo llevo 14 años, Joaquín fue el primer alumno mío en un proceso. Joaquín, pasa por favor. Joaquín ya se va a graduar, él es residente o residió mucho tiempo en Pajarito, que es una zona semirural del municipio de Medellín. Está próximo a graduarse, tiene fecha de grados ahorita en agosto. Lo conocí, tenía 12, 13 años, está próximo a los 24 años. Fue representante en el campeonato mundial en Estados Unidos. Fuimos con recursos propios porque esto no es una actividad deportiva reconocida por Coldeportes, entonces no nos apoyan. Lisa, alumna mía, ya está estudiando educación física. No fue que yo les dije, tienen que estudiar esto, sino que encontraron en la educación física un medio para transformar sus vidas. ¿A través de qué? Del deporte. Y Valeria Leal, campeona en 3 veces local, 3 oportunidades, también está recién graduada del colegio y está aspirando a entrar a la universidad. Lo que vamos a realizar es una exhibición corta y quiero que comprendan esto, es por mi información, es licenciatura en educación física y es el deporte como transformación desde la escuela. Arranca Joaco, vamos a hacerlo individual. Lo que quiero que ustedes comprendan es que hay imaginación, hay creatividad, es flexible, el acervo motriz, como lo dice Antonio Oña. Entonces esos son cruces básicos. Por el espacio pues se dificulta un poco la visualización del ejercicio. Es poner a volar la imaginación, la creatividad. Se puede realizar en cualquier parte, en el patio de la casa, en la calle, en el patio de la escuela, de manera individual, de manera colectiva, es económico. Entonces todo ese tipo de factores para nosotros que no tenemos la facilidad de recursos, y hablo de nosotros no como grupo de salto con cuerda, sino desde la educación poder llegar a conformar esto.
Ahí está bien, ¿cierto? Ok, un aplauso para ellos. Ellos son mis alumnos, es la razón y el motor por lo que uno realiza esto. Han sido 14 años de trabajo intenso, superando muchas adversidades, pero es una felicitación y me llena el salario moral, lo invaluable que los compañeros que están fuera del contexto educativo muchas veces no reconocen y no comprenden. Estas son algunas imágenes de eventos en los que hemos estado, un evento internacional, presentaciones en diferentes lugares. Como les decía, Carmen Peiró hablaba en su libro Un salto hacia la salud sobre la práctica del salto con cuerda, donde lo podemos realizar, todos los beneficios que esto trae a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel físico. Entonces no solamente esos tipos de beneficios, sino nosotros cómo lo podemos orientar. Y le decía ahorita a una compañera que va a ser también ponente, lo podemos hacer con cualquier deporte, o lo podemos hacer con cualquier actividad, jornadas extracurriculares, el bilingüismo, la música, tecnología, deporte. O sea, la idea es que comprendamos esas diversidades y esas características que tenemos peculiares en cada una de las zonas donde nosotros nos desenvolvemos. El acervo motriz, el desarrollo motriz, como lo dice Antonio Oña, todo este tipo de actividades lo potencia. Uno le entrega una cuerda y muchas veces quizás nos devolvemos a nuestra adolescencia y vamos a saltar con una. Cuando ustedes ven esto, que no es tan común, uy, ¿cómo hace? Pues no, cómo salta en los glúteos, cómo salta en velitas, en flexoextensión de codos, etcétera. Pasamos, por favor. Para ir cerrando, a modo de reflexión, es difícil enseñar cuando no se quiere imponer un pensamiento, sino estimular el pensamiento ajeno, libremente. La gente se siente insegura cuando no le dicen lo que debe creer, y ese sentimiento de inseguridad lo refleja a veces en contra del maestro que no le da una directiva clara de lo que debe hacer. Héctor Abad Gómez. Espero que les haya gustado, que comprendan un poco. Pásala, porfa. Ahí están mi correo electrónico, el número si de pronto necesitan alguna información adicional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jair. Gracias también a sus estudiantes. Seguimos con la presentación de Alejandra González Herrera, titulada La educación en la cárcel, una experiencia para restituir condiciones de sujeto de la población privada de la libertad del Centro de Reclusión Pedregal, COPED, Medellín, Antioquia, Colombia. Gracias, profe. Buenos días. Buenas tardes ya. Alejandra González, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de La Plata. Cabe hacer la salvedad que esta propuesta está en curso, apenas estamos construyéndola con Paola también. Pásalo, por favor. Dice, los presos son quienes se han visto excluidos de manera consciente e intencionada de la sociedad por haber cometido delitos contra las personas, la propiedad y los valores socialmente aceptados. Sin embargo, esto no significa que su encarcelamiento temporal sea una respuesta suficiente al fenómeno de la delincuencia. Francisco Escarfó es mi director de trabajo. Bueno, ¿cómo voy a intentar hacer la presentación? Primero haré un acercamiento a la noción de cárcel desde la historia, cositas puntuales. En segunda medida trabajaremos la cárcel, en el caso colombiano, específicamente el caso de Pedregal. Y en tercera medida, la educación en la cárcel, nociones normativas, y al final hacemos una pequeña reflexión alrededor de lo que es realmente la educación en la cárcel. Históricamente, pues, la cárcel data de los siglos, entre el siglo XVII y el siglo XIX, estuvo pensada para varones, es un escenario de reclusión y de exclusión social para las personas que socialmente han cometido acciones contra sujetos individuales o un colectivo. Hay condiciones específicas para aquellas personas, no las voy a tocar aquí totalmente, pero sí es de pensarlo. Gran cantidad de personas recluidas en las cárceles son de estratos bajos. Entonces, empieza a articularse una situación y a generarse una tensión. La cárcel, la educación, la condición de la persona, su condición social, su condición política y económica, cómo influye en esa persona que está allá. Gracias. ¿Cuántas cárceles tenemos en Colombia? 138 penales, de primero, segundo o tercer grado. Todas están en hacinamiento, en exclusión, en maltrato y en torturas. Dice Foucault que la cárcel es un dispositivo, sí, es un dispositivo de castigo, precisamente por las acciones que cometieron, pero siendo castigo también debería ser un dispositivo donde se vele por el derecho de la persona,
La persona también tiene derecho a ser cuidada, a ser restaurada, a una educación, a que se le trate bien, sin importar que esté en la cárcel. Pedregal fue fundada en el año 2010, en el periodo presidencial del señor Álvaro Uribe Vélez. Estuvo pensada para 2.754 personas, es una cárcel mixta, tiene patio de hombres, patio de mujeres, incluye un jardín infantil, un buen comienzo para los niños, los hijos de las internas. Actualmente hay alrededor de 6 niños, porque algunos han ido saliendo. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer allí? Hasta los 3 años con ellos. Hoy, su estado actual es de 3.633 personas, un hacinamiento total y absoluto. Es una cárcel de las más nuevas del país, tiene mediana, alta, mediana seguridad. Esta es la cárcel de Pedregal, está ubicada en el corregimiento hacia la vía de San Cristóbal, hacia la vía vieja, hacia el mar que tenemos aquí en Antioquia. La educación es un proceso de revolución de la cultura, desalienante, liberadora y afirmativa de la personalidad nacional, dice Freire. Aquí empieza a generarse la atención. ¿Qué pasa? El centro penitenciario privilegia el castigo, entonces es muy difícil cuando se empieza a articular el asunto de la educación en una cárcel. ¿Por qué? Porque como está el castigo, la estructura carcelaria mide el tiempo para el castigo. Entonces dice, usted puede ir a una cárcel, usted puede ir a la estructura educativa, pero según los tiempos que yo le dé. Juega el asunto de, bueno, hoy no hay estructura educativa, no hay educación, porque hoy vamos a hacer requisa. Entonces, ese espacio que tienen los internos y las internas para ir a hacer situaciones de cambio y de transformación termina siendo sesgado por esa condición del centro penitenciario. Entonces, ahí es cuando se aplica ese asunto de dispositivo, de no permitirle al otro, aquel que está encarcelado allá, que tiene una condición especial, porque es una condición especial de vida, que a veces no la pensamos porque no nos interesa, porque no nos llama la atención pensar en aquel que está encarcelado, no es de nuestro interés, sin embargo, sí es mi interés, termina generándose un asunto de exclusión social. No, devuélvete por favor. A nivel ministerial, está pensado la educación para jóvenes y adultos, constituido por CLEIS. Dice, educación no formal, porque la cárcel no tiene educación pública, es una educación no formal, está mediada por un ente terciario. Entonces dice, es un conjunto de procesos y acciones formativas organizadas en un currículo definido que busca atender de manera particular las necesidades educativas y fortalecer las potencialidades de aquellas personas, adolescentes o propiamente mayores de edad. Aquí hay varias condiciones. Primero, no manejan un currículo. Segundo, no es pública. Tercero, sus profesores no son pues, del sector público, sino que están llamados por entes terciarios. Entonces hay formación básica. Los tiempos son medidos. Realmente al día ven 2 horas de clase, 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde. Y hay días que no tienen clase o no pueden ir a la estructura educativa por situaciones mismas de la cárcel. ¿Listo? Dale. Entre la educación para jóvenes y adultos es un conjunto de procesos y acciones curriculares organizados de modo tal que integre áreas del conocimiento y proyectos pedagógicos de duración menor a la dispuesta por los ciclos regulares. Entonces, empieza a bajarse un poquito más. Menos tiempo, menos procesos, muy encuadrada en lo que es una educación para la competencia. ¿Qué les interesa a ellos? Que aprendan sumar, restar, multiplicar, dividir, escribir y que sepan leer no más. El condicionamiento de los espacios. Sin embargo, cuando la persona privada de libertad puede acceder al espacio educativo, intenta hacerlo doblemente, porque lo que hace es desarrollar su proceso frente al interés, frente a la persona que tiene allí, intenta aprovechar el espacio y hacer cosas que le permitan construirse, restituirse y ahondar esa comunidad que se crea en la cárcel, aunque no sé si todos o hayan podido estar en una cárcel. La cárcel crea comunidades y unas comunidades muy bonitas, subcomunidades las llamaríamos nosotros, donde se establecen sus propias normas. Hay algo muy particular y es que ellos exigen, los privados de libertad exigen estos espacios.
porque es lo único que pueden encontrar para ver a las demás personas. Entonces, como tienen amigos en diferentes espacios, en diferentes patios, cuando llegan a los espacios educativos es la única forma de comunicarse con ellos y poder entablar ciertas relaciones y reconocerse en esos procesos que están desarrollando. Dale. ¿Cuál es la realidad educativa de Pedregal ahorita? Gran cantidad de los privados de libertad no tienen procesos académicos constituidos. ¿Por qué? Primero, por su condición económica no se lo permitió, estando afuera, cuando tenía la libertad. Porque su condición política no se lo permitió, porque su condición cultural tampoco. Hay una condición ahí, incluso haciendo rastreos de familias abandonantes, de accesos a trabajos, de intentar darle un mejor futuro a aquellos que tienen alrededor, por eso terminan en la cárcel. Porque acceden al espacio educativo. Hay una tensión entre el deber y el querer. Unos porque deben hacerlo y se los obligan a que estén allí, porque no están formados, algunos porque son muy jóvenes, otros porque les gusta estar allí, porque les gusta recrearse, y cuando acceden allí terminan por constatar eso tan bonito que es reencontrarse con ellos mismos. Nosotros hemos hecho ciertos acercamientos al campo, algo más de un año estando en Pedregal. Ahorita les voy a mostrar un relato de una de las internas. Dice, el ejercicio educativo en la cárcel se pone en tensión, ya que para desarrollarlo debe estar articulado a las disposiciones penitenciarias, representadas en tiempos, espacios y necesidades de las cárceles. Es así como se disputa el querer y el deber para asistir a espacios penitenciarios. Las experiencias educativas escolares y no escolares en la cárcel posibilitan al sujeto reiterar su posición como personas. Ellos dicen, es que nosotros somos personas, tenemos derechos y debemos defenderlos. Participantes de realidades sociales, la población privada de libertad dispone de estos espacios como herramientas para su transformación, representadas en el análisis y reflexión de sus acciones desde la individualidad y la colectividad. Cuando hablo de espacios escolares y no escolares, los escolares son aquellos que están constituidos en la misma cárcel, las clases de matemáticas, de español, de ciencias. Cuando hablo de espacios no escolares, son aquellas personas que vamos a la cárcel a generar otro tipo de interacciones con los internos, intentando proyectar en ellos un asunto más de vida, de proyección hacia la afuera, desde sí y hacia la afuera. Dale, por favor. Este es el relato de una de las internas. Dice, salir de este lugar y proyectarnos juiciosamente, porque consiguió novio en la cárcel, en uno de los espacios educativos consiguió novio y ya ambos van a salir. Trabajar unidos, colocar mi farmacia, vivir en una finca cerca de un pueblo y llegar juntos con nuestros hijos a viejitos. Antes de ser reclusa, soy mujer de corazón y persona que ya está pagando por lo que un día hice. Mi mayor tristeza no haber valorado el amor y la oportunidad que me brindó la vida antes de delinquir. Mi mayor alegría estar viva después que atentaron con mi vida en varias ocasiones y haber caído a este lugar para reflexionar y valorar a mis hijos y a mi madre. Esto apenas está en construcción. Llegar a la cárcel y habitar pues, el sentido de la cárcel como tal es una experiencia gratificante, porque allá hay realidades sociales, hay vidas, múltiples vidas que por situaciones adversas están allí. A veces desde la afuera miramos juzgando y señalando pues, que usted es un delincuente, usted mató, usted robó, pero ¿qué hay detrás de? ¿Por qué mató? ¿Por qué robó? ¿Por qué está allí? ¿Cuál es la realidad social de la afuera que los llevó a ellos a estar adentro? Esa es la pregunta que quiero dejar. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el verdadero sentido de la educación en la cárcel? ¿Por qué no es pública? ¿Por qué no hay una estructura curricular en la cárcel? ¿Por qué no hay tiempos destinados para esos procesos en la cárcel? Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Continuamos con la presentación de Carlos Alberto Palacio Gómez, titulada Investigación Acción Participativa para una transformación cultural de la mentalidad colombiana.
Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Palacio Gómez. Compartir con ustedes en estos breves minutos lo que es como la columna vertebral de un proyecto de investigación acción participativa que vengo adelantando en el Magdalena Medio, específicamente en el municipio de Puerto Nari. Bien, de alguna manera los temas que me han antecedido aluden a una serie de circunstancias, de fenómenos lamentables que cosechamos día a día en Colombia. La exclusión, la marginación, el castigo que no restituye el tejido social, etcétera, ¿cierto? La inquietud que a mí me ha acompañado desde hace ya varias décadas en torno a la educación tiene que ver con el hecho de que nuestra sociedad día a día va amplificando los fenómenos de violencia contra los niños, de violencia contra las mujeres, de violencia entre los hombres en general, día a día. Y mi pregunta ha tenido que ver con el hecho de, ¿no habrán algunos referentes que tengan que ser planteados en la educación que estén funcionando como unos obstáculos epistemológicos en el sentido de Bachelard, que oculten la posibilidad de una transformación cultural profunda de la mentalidad colombiana? ¿No será que tenemos algunos presupuestos epistemológicos y antropológicos que nos ocultan la posibilidad de transitar un sendero que nos saque de esta cosecha tan lamentable que día a día vivimos en nuestra sociedad? Bueno, yo considero que sí. Y básicamente quiero referirme en este breve tiempo que tengo en la exposición a 4 ideas que yo considero debemos replantearnos en nuestros esquemas de trabajo pedagógico, porque al replanteárnoslos se abrirá en nosotros la posibilidad de un trabajo contundente en la transformación de nuestra cultura. Bien, la primera idea que estamos replanteando en esta investigación que estamos haciendo en el Magdalena Medio es que los seres humanos siempre hemos vivido en culturas matriarcales, patriarcales. Prácticamente en todas las facultades de ciencias sociales y humanas actuales estamos transmitiendo el prejuicio de que los seres humanos hemos vivido en culturas matriarcales, patriarcales durante toda la historia de la humanidad. Y en la medida en que vamos transmitiendo esta idea, nuestros esquemas mentales se afinan con esta cultura matriarcal, patriarcal, y por lo tanto, a pesar de que tratamos de cuestionarla, en el fondo estamos entrampados en la idea de que siempre hemos vivido en estructuras sociales inequitativas, jerárquicas, excluyentes y productoras de malestar. Bien, la primera idea de la cual estamos partiendo es que los seres humanos no hemos sido siempre matriarcales, patriarcales. Las epistemologías del sur quizás nos están invitando a eso, a que reconozcamos que nuestras formas de vivir ancestrales teníamos pistas para conservar un vivir centrado en la ética, la equidad, la inclusión, la armonía, la alegría y el bienestar. Marija Gimbutas, una antropóloga europea, descubrió vestigios de la existencia de más o menos 7 ciudades en la vieja Europa, donde existieron entre 10.000 y 20.000 habitantes en cada ciudad, que vivieron entre el 7.000 y el 3.000 antes de Cristo. Es decir,
hay vestigios de ciudades que vivieron centradas en la armonía, la equidad, la inclusión, el bienestar y la alegría durante 3000 años. Y de esto no estamos hablando en la Facultad de Educación, no estamos hablando de esto en la Facultad de Ciencias Sociales. Consideramos que esos vestigios de esas culturas son insignificantes, son de culturas primitivas, de culturas que todavía no habían descubierto el verdadero furor del vivir centrado en la tecnología y en el pensamiento científico como lo estimamos nosotros actualmente. Atención, si nosotros reconocemos que no siempre hemos sido matriarcales patriarcales, debemos por lo tanto pasar por un filtro las elaboraciones psicológicas que hemos hecho de la condición humana y replantearlo. Voy a colocar un ejemplo. En el psicoanálisis hablamos de una manera natural del complejo de Edipo, ¿cierto? Y lo tenemos al alcance de la mano para explicar situaciones contradictorias que se nos dan en el vivir familiar y en el vivir escolar. Y vamos inmediatamente al complejo de Edipo. Y lo tenemos como establecido, como una especie de patrón explicativo válido al cual podemos ir, pero no vamos al al mito de Lavachué. El mito de Lavachué lo consideramos un mito subvalorado, de segundo orden, propio de culturas que todavía no habían alcanzado la luminosidad de la cultura occidental. Bien, si nosotros admitimos que la humanidad ha vivido 3000 años en relaciones centradas en la equidad, la inclusión y la armonía, se nos abre una posibilidad, la de preguntarnos de qué manera podemos nosotros recuperar ese vivir. ¿Acaso no estamos nosotros acá reunidos porque a través de la educación no queremos contribuir a que nuestra cultura sea inequitativa, sea excluyente, sea controladora, sea dominante, en últimas sea una cultura que nos enseñe a vivir la vida conflictivamente? ¿Acaso no estamos nosotros comprometidos con el deseo profundo de que nuestra cultura aprenda a resolver los conflictos armónicamente? Bueno, ese dato que acabo de mencionar es un dato que nos debe inspirar a nosotros como educadores. La pregunta que nos estamos haciendo en el Magdalena Medio es: ¿de qué manera el asumir esa característica de la historia de la especie a la que pertenecemos puede afectar nuestra forma de formar a nuestros estudiantes y puede desatar un proceso de transformación cultural que dé por resultado el nacimiento de gérmenes, digámoslo, culturales congruentes con este que estamos viviendo, que haga que nuestra cultura deje de producir lo que todos los días lamentamos que produzca? Voy a responder por ustedes: sí, eso es lo que en última nosotros queremos, pero necesitamos un referente cultural claro y nítido hacia el cual nosotros podamos decir: estamos apuntando a este vivir cultural. Ese vivir cultural revela, además de lo que acabo de mencionar, el hecho de que es falso pensar que los seres humanos, para los seres humanos es utópico alcanzar un vivir centrado en la equidad, la inclusión, la armonía, el bienestar y la alegría. Este reconocimiento de que es falso pensar que este vivir es utópico nos lleva a preguntarnos por nuestra naturaleza humana, por nuestra condición humana. Y el otro elemento que estamos considerando en esta transformación cultural en el Magdalena Medio, además de remover la idea de que siempre hemos sido matriarcales patriarcales, es reconocer que la especie humana es una especie que se ha forjado en una historia eminentemente amorosa. Lo digo en otras palabras: si el primer prejuicio que estamos removiendo en el Magdalena Medio es el de reconocer que no siempre hemos sido matriarcales patriarcales, el segundo que estamos abordando es el de reconocer que los seres humanos somos una especie eminentemente amorosa.
En nuestros esquemas mentales subyace la idea de que los seres humanos por naturaleza somos seres inclinados hacia la agresión. Es válido. Los seres humanos participamos de esas dinámicas emocionales. Ok. No obstante, de la mano del prejuicio según el cual nunca hemos vivido en armonía, va de la mano un segundo prejuicio. Los seres humanos somos conflictivos por naturaleza. Resulta que no es cierto. Los seres humanos surgimos en la faz de la Tierra hace unos 3 millones de años. Y surgimos cuando la familia ancestral, constituida por primates bípedos, comenzó a vivir en el lenguaje. Y el lenguaje, antes que ser un dispositivo abstracto, es una forma de relacionarnos. Vivir en el lenguaje implica vivir coordinando recursivamente nuestras acciones. Hace 3 millones de años, la familia ancestral de la cual procedemos surgió cuando empezamos a vivir coordinando recursivamente nuestras acciones y los niños aprendieron esa forma de vivir coordinando recursivamente las conductas. Si no hay una acción que no pueda surgir en una emoción distinta a la del amor, es decir, a la aceptación, ese es el lenguaje. Si nosotros actualmente nos reconocemos como seres que vivimos en la cultura y en el lenguaje, debemos reconocer que ese modo de vivir no pudo haber surgido hace 3 millones de años si la emoción de aceptación de nuestras personalidades y de quienes nos rodeaban no hubiese sido hegemónica o dominante. Tan somos dependientes del amor que cuando nuestro vivir cotidiano es desprovisto de esa emoción, aparece el malestar corporal y el malestar psicológico. Entonces, para ir redondeando, estos dos prejuicios, el pensar que hemos sido siempre matriarcales, patriarcales, y el segundo, el desconocer que somos seres eminentemente amorosos, al ser removidos en la comunidad educativa en la cual estamos trabajando, abre la posibilidad de que una generación de adultos conscientes de la pedagogía del amar, que va de la mano con todo lo que estos dos prejuicios removidos trae consigo, abrirá la posibilidad de educar a una generación de niños y jóvenes que aprendan el modo de vivir relacional propio de estas culturas de las que hablé al comienzo de esta breve exposición. Lo que quiero decir es lo siguiente: los seres humanos somos eminentemente amorosos y culturalmente hemos edificado una cultura matriarcal patriarcal que oculta ese modo de vivir originario que nos permitió comenzar a vivir en el lenguaje, en la cultura y en la conciencia. Si logramos formar una sola generación de padres y de docentes conscientes de la pedagogía del amor, lograremos formar una generación de niños y de jóvenes que no hayan aprendido a relacionarse en la negación, en la exclusión, en la competencia y en la guerra. Cuando esa generación de padres y de docentes seamos conscientes o removamos los prejuicios que nos inclinan a vivir en el conflicto, abordándolo conflictivamente, lograremos despejar un sendero por el cual muchas generaciones de docentes, muchas generaciones de jóvenes podrán trasegar evadiendo las trampas de este vivir cultural matriarcal patriarcal que nos inclina a vivir en la competencia, que nos inclina a vivir en el control, que nos inclina
a vivir en últimas en la lucha y en la dominación. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Carlos. Pasamos entonces a la última presentación a cargo de Plácido Cifuentes Rodríguez, que se titula Un análisis descriptivo de las manifestaciones de docentes y directivos al programa Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral 4040 y su incidencia en la dinámica escolar. Buenas tardes ya para todos. Mi nombre es Plácido Cifuentes, soy docente de la localidad 20 de Sumapaz, una localidad del distrito de Bogotá. Es una localidad netamente rural. Hago parte al doctorado en Ciencias de la Educación y les voy a presentar a ustedes la incidencia que tiene el currículo 40x40, que es llamado la jornada única en la zona de Bogotá y que nosotros también lo podemos pensar a nivel nacional. Este es un trabajo que se hizo en conjunto con unos compañeros que trabajamos allí y el trabajo es la resistencia de los docentes a las políticas públicas educativas que emana el Ministerio de Educación Nacional y que no tiene la mínima diferenciación en lo rural y en lo urbano. Entonces vamos a ver cómo nosotros, los docentes rurales, lo hacemos. Es un estudio de caso que vamos a llevar sobre precisamente ese currículo. Allí tenemos pues mis otros compañeros que no pudieron asistir, entonces, bueno, las grandes motivaciones que nos llevaron a nosotros para realizar esta investigación pues es básicamente las políticas públicas educativas que trabajando nosotros en una zona rural, como es la localidad 20, es la única localidad rural de Bogotá, tenemos solo 2 colegios y las políticas públicas educativas que se emanan para las otras 19 nos toca a nosotros obviamente aceptarlas. Entonces, esa es una de las grandes motivaciones que nosotros tenemos. La otra es las actitudes de los docentes y los directivos docentes frente a esas políticas y las manifestaciones de resistencia que nosotros generalmente tenemos frente a ello y cómo esa resistencia incide en la dinámica escolar de nuestros estudiantes. Pues la pregunta de investigación, ¿cuáles y cómo son las manifestaciones de resistencia y las comprensiones de los docentes y directivos docentes ante las reformas o políticas públicas educativas y la incidencia que tenemos nosotros en la dinámica escolar? El objetivo general pues era identificar, caracterizar y analizar las manifestaciones de resistencia de los docentes y directivos docentes frente al programa para la excelencia académica o la jornada única que nosotros bien conocemos y cómo esas comprensiones tienen su incidencia en todo lo que nosotros abarcamos en la educación rural. Bueno, objetivos específicos, teníamos pues caracterizar las manifestaciones de resistencia. Nosotros como docentes siempre lo hacemos, pero pues eso no se da mucho a la luz de la dinámica escolar, identificar la comprensión que tienen los docentes y los directivos docentes frente a esas políticas y describir cómo se inciden esas manifestaciones en la dinámica escolar. Bueno, aquí tenemos nuestros referentes conceptuales, está Scott con la teoría de la resistencia, Foucault con la teoría de la resistencia y el juego del poder, Giroux con la teoría de la reproducción, Roth, que nos habla todo sobre las políticas públicas educativas, cómo es su diseño, su implementación, su evaluación. Nieto nos habla sobre la organización escolar y Val nos habla sobre la micropolítica escolar dentro de nuestras instituciones. Nuestros referentes pues, metodológicos, hicimos el histórico hermenéutico, una crítica crítico-social y lo que hacemos es un estudio de caso frente a la jornada única que nosotros nos basamos con unos instrumentos como es la entrevista semiestructurada. Bueno, entonces en el referente metodológico tenemos
pues 3 unidades de sentido, que es la resistencia, resistencia y las comprensiones del ejercicio de la política pública. Pues en nuestra fase inicial pues tenemos las comprensiones que Rod nos hace y el programa Currículo para la Excelencia. En la segunda fase tenemos pues las entrevistas y la incidencia que tienen en la dinámica escolar. Y por último tenemos las categorías de análisis, que son las ideas fijas, la resistencia oculta pública y la incidencia escolar. Entonces ahora sí pues nos vamos a las conclusiones de nuestro trabajo. Inicialmente pues las ideas fijas que nosotros tenemos en cuanto a una política pública educativa son las diferentes comprensiones que se tienen y el ejercicio por las cuales el Ministerio de Educación Nacional y los gobiernos de turno pretenden hacer pues con todo el juego que se tiene frente a las políticas públicas educativas en nuestro contexto. El programa Currículo para la Excelencia Académica pues es la jornada única que a bien los gobiernos de turno que tenemos lo quieren implementar con las mínimas condiciones que nosotros ya sabemos, y pues uno que ha trabajado en la zona rural, yo llevo 18 años trabajando en zona rural y siempre ha sido como la formación que se tiene para después de que nosotros estemos allí, ¿cierto? Los chicos pues se vean trasegados a una cantidad de situaciones por la misma dinámica sobre el proyecto. Tenemos el diseño, pues el gobierno tiene unos imaginarios diferentes a los que tiene la población rural. De lógica que los pobladores en una vereda o en una comunidad pues lo que hacen es buscar el bienestar y el cuidado de la naturaleza, pero pues así el gobierno no lo ve y el imaginario de ellos es pues sacarlos de esa zona. Tenemos ideas fijas y es la divulgación que hacen de las políticas públicas educativas, y es una divulgación que es muy incipiente, es una divulgación que se llega a imponer. O sea, la jornada única en Colombia ya lleva más del 47% y está impuesta en muchas instituciones, a pesar de la resistencia que nosotros los maestros y las comunidades educativas lo han venido presentando, pero que se da con las mínimas condiciones. Y descontextualizado, como yo lo hablaba al inicio, las políticas públicas educativas no tienen la mínima diferencia. O sea, en Bogotá, este currículo de 40 por 40, la jornada única nos llegó a una zona donde los estudiantes tienen que salir a las 4 de la mañana para llegar al colegio y llegan más o menos a las 5 o 6 de la tarde, ¿cierto? Con la jornada única. O sea, desconocemos todo el trabajo que un estudiante hace en las labores del campo y en las ayudas que se tiene que hacer en la familia del campo, en su núcleo familiar. Y la otra es la implementación, los operarios, porque entonces ustedes saben que nosotros, los docentes en la jornada única, lo que hizo Bogotá fue llevar programas como Compensar, como la Filarmónica, ¿cierto?, a estos lugares, y nosotros que estamos allí todas las 24 horas, ¿sí?, porque son colegios que son muy apartados de las sedes rurales, perdón, de la Bogotá urbana. Entonces nosotros vivimos allí en los colegios. Después de que se termina la jornada de las 6 horas, pues nosotros nos vemos desplazados por este tipo de operarios que llegan a hacer la labor de la jornada única de 40 por 40. Entonces eso nos produce a nosotros pues una reproducción y una legitimación de la cual nosotros resistimos. En las resistencias pues entramos a ver que en esas jornadas de 40 por 40 tenemos centros de interés y la educación media fortalecida. Esa educación media fortalecida en las zonas rurales se basan en programas agropecuarios, en programas agroambientales, que de por sí nosotros como docentes pues estamos en la capacidad de hacer el fortalecimiento, pero nos llegan allí con el SENA, nos llegan con otras entidades de las cuales pues obviamente se resiste. En la resistencia encontramos pues ya como resultado resistencia pública y oculta,
y una resistencia individual y colectiva. En la pública individual, pues tenemos toda la resistencia que uno hace en sus reuniones, en sus escritos, en todo lo que tiene que ver individualmente y cuando uno lo expresa, que se lo expresa básicamente y lo expresamos ante nosotros mismos, en reuniones, ante los consejos directivos, ante el consejo académico. La participación que se da en los gobiernos escolares hacen de manera pública e individual este tipo de resistencia, de las cuales nosotros debemos mantenernos, porque como docentes no podemos quedarnos allí como quietos frente a este tipo de situaciones que se nos están dando. Pasamos, porfa. Bueno, la pública colectiva es la resistencia pues de la movilización activa y la masa de reuniones generales en semanas institucionales al programa 40x40. Entonces hemos visto esa manifestación, sí, esa resistencia sí es general, y muchos de nosotros hemos estado allí en las manifestaciones, en los paros que se han realizado, ¿no? Entonces ese es un tipo de resistencia colectiva de las cuales pues nosotros hemos avanzado mucho en los últimos años y que aparte de que hemos estado allí nos ha servido pues para frenar un poco estas políticas públicas que nos llegan del Ministerio de Educación Nacional. Tenemos la resistencia oculta individual, que lo hacemos en las aulas de clase, en los pasillos de nuestro colegio, donde hablamos con nuestros compañeros, donde nos decimos esto no va a servir en esta institución, en este colegio por X motivo, ¿cierto? Esa es una resistencia individual que hacemos. Y la oculta colectiva pues también viene en los pasillos, en los descansos y en todas las acciones de conjunto de manera desapercibida que hacemos en la institución. Bueno, esto pues incide en la dinámica escolar porque sabemos que la micropolítica que se vive en la institución, ¿cierto?, juega un papel importante y nosotros con el poder que tenemos como docente siempre llevamos a que la institución, a que los estudiantes tomen de cierta manera aislamiento o apoderamiento de este tipo de situaciones. Entonces nos incide en la dinámica escolar básicamente porque nosotros somos pues sujetos que estamos allí presentes